Cómo memorizar imágenes y desarrollar vuestra memoria fotográfica. Vamos a ver hoy un método que os permitirá aprender imágenes de memoria, es decir, incluyendo la parte de la imagen. Esto os va a ser muy útil especialmente a los estudiantes de asignaturas de ciencia. Creo que tiene aplicaciones muy útiles en biología, en medicina, en física, química, matemáticas también. ¿Por qué? Porque muchas veces aparecen imágenes, por ejemplo, para aprendernos gráficas, para aprendernos la parte de una célula o la parte del cuerpo humano, el esqueleto, los huesos, los músculos. Todo eso que normalmente aparece en los libros de texto, en los apuntes, a modo de imagen y con los nombres de las distintas partes, vamos a ver cómo aprendernos los nombres de esas distintas partes. Vamos a ver un método de 4 pasos y al final vamos a ver también más ejemplos que espero que os sean muy útiles. El primer paso es realizar divisiones inteligentes, es decir, coger la imagen y segmentarla, hacer varias divisiones de tal forma que la imagen se divida en varias partes. A partir de ahí, memorizar cada parte por separado. Un ejemplo de una buena división serían los cuadrantes. ¿Por qué los cuadrantes? Porque son partes iguales y además es muy fácil referirnos a ellos. Podemos decir el cuadrante superior izquierda, el cuadrante inferior derecha o el cuadrante 1, 2, 3, 4, ¿no? Es decir, sería bastante fácil de referirnos a los cuadrantes. También lo podemos hacer por superior, medio, abajo o en otros tipos de imágenes donde digamos que donde se concentre la mayor cantidad de información visual es solo en una parte de la imagen, pues a lo mejor le podemos poner otros nombres, ¿no? Pero bueno, este método, el de los cuadrantes, es bastante sencillo y bastante replicable. 2. Numéralos. Al numerar los cuadrantes o las partes en las que hayamos dividido la imagen, vamos a poder referirnos a ellos en el futuro. Además, me gusta mucho la numeración, mejor que nombres técnicos o nombres que nos podríamos olvidar, porque está muy claro que viene el primero y después de él el segundo, después el tercero, después el cuarto, si hubiera más el quinto, etcétera. Porque aquí normalmente seguimos un orden lógico, es decir, por ejemplo, en esta imagen vamos a poner de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y ese va a ser el orden que vamos a seguir para numerarlo. Si tiene un orden lógico, es más fácil acordarnos de los nombres de las partes y es más fácil imaginarnos qué partes a la que nos estamos refiriendo. 3. Describe cada una de las partes. Una vez que tenemos los 4 cuadrantes, vamos a describir qué hay en cada uno de ellos. Es decir, vamos a aprendernos, vamos a memorizar cada uno por separado. Aquí os recomiendo que vayáis principalmente a una sola característica y luego ya sigáis con el resto de características. Es decir, que a cada cuadrante le asociéis algo que destaque mucho en ese cuadrante. Y a partir de ahí nos metemos en detalle. Por ejemplo, aquí los cuadrantes son sobre todo árbol en el cuadrante 1, en el superior izquierda, edificios en el cuadrante superior derecha, en el 2, coche y carretera, ¿no? Coche en el 3 y carretera en el 4, porque en el 4 la carretera está vacía y en el 3 también está la carretera, pero bueno, lo que vemos son sobre todo coches. A partir de ahí vamos entrando en detalles. Por ejemplo, la chica está en los 4 cuadrantes, por eso no tenía mucho sentido asociar a la chica con un cuadrante, pero sí podemos ver que, por ejemplo, en el 3 es donde tiene la mayor parte de la cara. De todas formas, como la chica está en el centro, pues tampoco, digamos que tampoco es algo que haya que memorizar, ¿no? O sea, la chica es la principal figura de la imagen, ¿no? Entonces, como que está muy claro, sí podemos ver que está ligeramente a la izquierda y ligeramente hacia abajo, pero bueno, es una fotografía normal, ¿no? No hay nada que destaque. A partir de ahí vamos quizás entrando más en detalles, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay como una especie de acera
o carril distinto, ¿no? Carril rosa o lila entre los cuadrantes 3 y 4. Vemos que en el 1, por ejemplo, donde está más el cielo, en el 3, en el cuadrante 3, yo iría también a ver cuántos coches hay. Por ejemplo, vemos que tenemos sobre todo una parte trasera del primer coche, un coche que se ve la parte delantera más o menos entera, al fondo más o menos se ve otro coche, y luego sí es cierto que se ve como coches por detrás, ¿no? Pero bueno, no sabemos, o parece un poquillo más difícil de identificar. En el segundo cuadrante, por ejemplo, podríamos diferenciar entre el edificio gris, el naranja, y después del naranja parece como que hay otros edificios, ¿no? Pues decir, aquí al ir poniendo los detalles sobre cada cuadrante, ya vamos memorizando todo lo que hay. Una vez que vamos describiendo, si ahora quitásemos la imagen, más o menos podríamos recordar todo lo que hay en la imagen. Esto dependiendo de hasta dónde quieras llegar, pues más detallado tenéis que hacer. Pero la idea es esa, ir describiendo cada cuadrante por separado. 4. Hazte preguntas sobre qué hay en cada cuadrante, qué diferencias hay entre cada cuadrante. A partir de ahora sería como comprobar hasta dónde hemos llegado, comprobar si realmente hemos aprendido qué hay en cada cuadrante. Esta imagen, por ejemplo, es sencilla, pero imaginaos que estamos estudiando todos los huesos del esqueleto, del cuerpo humano, todos los músculos, o yo qué sé, las partes de una célula o del sistema digestivo, o una función que tiene distintas variantes, que distintos intervalos en los que cada uno se comporta de una forma completamente distinta. Bueno, ¿qué preguntas podemos hacernos? Pues cuáles son las diferencias entre el cuadrante 3 y entre el cuadrante 4, si la carretera es igual, si en el 4 hay algún coche, parece que no. Podríamos tapar un cuadrante e intentar reproducirlo mentalmente o incluso dibujarlo. Podríamos tapar ya la imagen entera e intentar reproducirla entera, intentar ver si realmente nos acordamos. Eso lo podemos hacer oral, o sea, decir qué hay en la imagen y ver si es así. Una vez vemos la imagen, podemos comprobarlo, podemos chequear la solución o incluso dibujarlo, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí ya es aprendizaje activo, hacerse preguntas, intentar responder tú por tu cuenta y ver si nos es suficiente, ¿no? Con lo que hemos hecho. Vale, ahora vamos a ver una función, en este caso de física, que sería el fenómeno de la catástrofe ultravioleta, en el que quizás la mejor división sea por intervalos. En las funciones funciona bien dividir la gráfica en intervalos porque cada intervalo puede reflejar un comportamiento concreto de las funciones. ¿Qué es lo que pasa en esta función? Que tendríamos como tres zonas, tres fases. Una primera en la que Planck y Rayleigh-Jean coinciden, todas las funciones son crecientes. Una segunda fase, un segundo intervalo, en la que la predicción de Planck pasa de Rayleigh-Jean a coincidir con la ley de Wien, ¿vale? Que es la zona en la que la función verde pasa como de la roja hasta la azul. Y en la parte 3, al final, tenemos que la función de Rayleigh-Jean sigue creciendo, mientras que Planck y Wien, que ya coinciden plenamente, son decrecientes. Además de la coincidencia, también hay una diferencia en que una función crece mientras que las demás decrecen, ¿vale? Sería un ejemplo de función que lo podéis aplicar en física, en matemáticas, en química, quizás también. Otra forma también sería por cuadrante, también podría ser, porque los planos cartesianos con los ejes dividen al plano en 4 zonas, entonces a veces también podríamos hacerlo simplemente por esas zonas en las que los ejes sean como las fronteras entre una zona y otra. En trigonometría igual, también primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Aquí la numeración podría ir en el sentido horario o antihorario, que es como se suele coger en trigonometría, empezando en 0 grados, el primer cuadrante.
Y aquí, para memorizar las partes de un hueso, pues también podríamos realizar divisiones. ¿Cómo lo podríamos hacer aquí? Bueno, pues aquí tenemos como 9 partes que tenemos que memorizar. Quizás lo podríamos hacer en 2 fases, en como la parte superior y la parte inferior, ¿no? Que incluya también el medio, ¿no? Parece como que hay muchas zonas que se concentran en la parte de arriba, en la parte superior, pues entonces todo eso lo podríamos memorizar en una parte, o sea, en una fase, es decir, una primera fase en la que memoricemos esos 5 conceptos de arriba, y en la parte media inferior memorizar el resto de conceptos. Yo creo que aquí podría ser eso, 2 partes. En cuadrantes, pues aquí a lo mejor no tendría mucho sentido. Quizás si tuviésemos más detalles, más cosas, una imagen más grande, pues a lo mejor sí podrían ser cuadrantes. Aquí superior e inferior parece que cuadra muy bien. Memorizamos una, memorizamos otra, vamos comprobando si hemos aprendido cada una de esas 4 o 5 partes que hay en la zona superior y en la zona inferior, y ya estaríamos preparados para el examen si tuviéramos que memorizar esa imagen. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. A partir de ahora, ya sabéis, a memorizar imágenes. Espero que os sirva y espero que os ayude con vuestra asignatura. Un saludo y nos vemos. Chao.